¿Conoces el término providencia divina? ¿Conoces la idea de que todo está en las manos de Dios, que hay un plan desde los cielos hacia la tierra? Soy el pastor Donaldo Pacheco y te voy a guiar a través de las Escrituras en este precioso tiempo de devocional. Muy bien, para hablar de la providencia divina y de los planes que Dios tiene con la humanidad, vámonos a la Escritura. Vámonos a Hechos capítulo 12, verso 1. Hechos capítulo 12, verso 1, dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Así es, murió el hermano de Juan en manos de estos hombres alocados por sangre. Luego Pedro entra a la cárcel, pero Dios libera a Pedro de la cárcel. Pedro luego sigue vivo por más tiempo. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hace que un discípulo muera y que otro viva? ¿Cierto? ¿Por qué tenía que morir este hombre de Dios? Igual que Esteban. Y a veces no entendemos los planes de Dios. No entendemos lo que Dios hace. A este concepto algunas personas le añaden despropósito a Dios, diciendo, pero si Dios es bueno, ¿por qué hace esto? Y de ahí se desprenden otras ideas como, si Dios es bueno, ¿por qué existen las guerras? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el hambre? Si Dios es bueno, X o Y cosas, ¿cierto? O si Dios es bueno, ¿por qué permite que me pasen estas cosas? Bien, habíamos hablado anteriormente de este tipo de cosas y hablábamos de nuestro libre albedrío y de las consecuencias de nuestra accionar. Pero, aunque nosotros tengamos un libre albedrío, los planes de Dios se van a ejecutar aquí en la tierra. Y que Dios puede usar lo que Él necesite y el recurso que Él necesite para que esos planes, según su voluntad, se dan. Y eso no quiere decir que el hombre no pueda estar dentro de esos planes, quiera o no quiera. No estoy diciendo que Dios va a obligar a las personas a creer en Él o que los va a obligar a hacer su voluntad. No. Pero, por ejemplo, en el caso de Faraón, que Dios dijo, voy a permitir que su corazón se endurezca. Y Dios lo permitió para mostrar su poder. Eso es soberanía de Dios, providencia de Dios. Ahora bien, ¿qué es la providencia de Dios? La providencia del Señor podemos definirla como el orden que Dios tiene y el cuidado que Dios tiene según su voluntad aquí en la tierra. Quiere decir que su voluntad se va a establecer aquí en la tierra. Entendámoslo nosotros o no la entendamos. Pero si no la entendemos, vuelvo y repito, no podemos darle un despropósito a la voluntad de Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aunque no entendamos, nosotros debemos pensar siempre que Dios es bueno y que su voluntad siempre es perfecta aquí en la tierra. Ahora, ¿qué pasó con estos discípulos y la persecución que se desató en el primer siglo? Bueno, esa persecución sirvió para que el evangelio se extendiera mucho más allá de las fronteras de Israel, porque los discípulos de Cristo se habían quedado, después de la muerte de Jesús, se habían quedado en Jerusalén. Ahí solamente estaban predicándole a los judíos, solamente estaban predicando dentro de las fronteras israelitas. Y la orden del Señor, el imperativo de Dios es que fueran a las naciones a ser discípulos. Y al ver que esto pasaba, Dios permitió que esta persecución sirviera para que estos discípulos fueran hasta otros territorios, mucho más allá de las fronteras de Israel, y con ello llevaban el mensaje de salvación. ¿Ve? Providencia divina. De pronto hay cosas que te están sucediendo en la vida y hay cosas que están pasando a nuestro alrededor y no las entendemos y no las comprendemos. Pero de que hay un propósito en eso, hay un propósito. Y que hay un plan aquí en la tierra, hay un plan. Porque Dios no está jugando ni se equivoca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que confiar en el trato de Dios a la humanidad. Confiar en que lo que Dios está haciendo es correcto, es lo acertado, es lo indicado. Así nosotros no lo entendamos. Nosotros debemos colocarnos del lado de Dios. ¿Cierto? Del lado de Dios.
A veces pensamos, bueno, pero con tantas guerras, bueno, pero con tantas hambres, bueno, pero con tantas desigualdades, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? No. Tenéis también que entender que aquí hay un gobierno humano y Dios respeta el libre albedrío de los hombres. Pero aún dentro de este gobierno humano, Dios manifiesta su misericordia y su gracia y le muestra a Dios al hombre su camino. Y el hombre tiene que elegir gobierno humano, gobierno mundano, gobierno diabólico versus el camino del Señor. Amén. Y entonces podemos entender que los caminos de Dios son perfectos, son agradables. Mira lo que dice Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice el Señor: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hecho de que no entendamos no quiere decir que no sean elevados, perfectos, santos los pensamientos de Dios y el trato de Dios hacia la humanidad. No. Dios tiene el control y las riendas de todo lo que pasa en este universo. Aunque el enemigo actúe, aun cuando él actúe detrás de todo eso, que Dios lo permita, está el plan de Dios. Está el plan de Dios controlando todas las cosas. ¿De qué lado tú estás? Yo estoy del lado de Dios. Aunque no entienda, porque mi mente es finita y no comprende exactamente lo que está pasando en todo el mundo, a toda hora, en todo momento, aún en mi propia vida. Yo comprendo que Dios es bueno, para siempre su misericordia y sea su voluntad perfecta en mi vida. Su camino es mi camino ahora. Su voluntad debe ser mi voluntad en todo momento. De esta manera yo garantizo que estoy haciendo lo correcto delante del Señor. Amado hermano, no permitas que el enemigo te confunda. No permitas que el diablo ponga ideas en tu mente. Aunque hay cosas que Dios no nos explique exactamente, Dios es bueno. Quiero añadir lo siguiente. De pronto este devocional se puede hacer un poquito más extenso. Cuando el Señor estaba predicando, su primo hermano, Juan el Bautista, que además era precursor en el ministerio, iba delante del Señor Jesús, cayó preso por mano de Herodes. Y estando en la cárcel le preguntó a uno de sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús, le dijo, vayan y pregúntenle a Jesús que si es o no es el Mesías. Imagínense, ya estaba dudando de Jesús, está en las condiciones que está. Y el Señor recibió el mensaje y le dijo al discípulo, cuéntale lo que viste, que los enfermos son sanos, que los ciegos ven, que los mudos hablan y que el evangelio es anunciado. Pero también dile que bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. En pocas palabras le estaba diciendo a Juan el Bautista, mira Juan, yo sí soy el Mesías, yo sí soy Dios. Y mira todos los milagros que estoy haciendo, pero cuidado, por el hecho de estar tú preso y pasando esta dificultad, vas a encontrar tropiezo en mí. O sea, vas a pensar que yo soy malo o vas a pensar de que yo no soy el Mesías solo porque no te cumplo algo que tú quieres. Yo soy el Mesías, pero no te voy a sacar de la cárcel, Juan. Imagínate, eso fue lo que pasó. Y Juan murió decapitado y Jesús lo honró. Entonces, ¿Jesús no era el Mesías solo porque Juan fue decapitado? Jesús es el Mesías y murió en la cruz por todos nosotros. Y aún también murió por Juan. Pero el hecho de que no salvara a Juan no quitaba que Jesús no fuera Dios. Ese era el propósito divino, porque la Biblia dice que la muerte de los santos, de sus justos, es agradable al Señor. Pueda que no lo entendamos, pueda que Juan no lo entendiera, estando en la cárcel, deprimido, triste, angustiado, asustado, en la cárcel diciendo, pero si yo soy familia del Señor y yo soy seguidor de Él y yo soy precursor y su profeta, ¿cómo puede ser posible que yo esté en la cárcel? Bien, es que es la voluntad divina y tenemos que aceptarla. Es la voluntad perfecta de Dios. ¿Deja de Dios ser bueno porque no sacará a Juan de la cárcel? De ninguna manera. Hay cosas que van a pasar en nuestras vidas, pero no quiere decir que Dios sea malo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, aunque esté entre los barrotes, aunque esté pasando por momentos difíciles. Dios es bueno. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias porque tu palabra es verdad y nos haces entender, Dios mío, que
el gozo y la felicidad de nosotros no depende del bienestar que tengamos, sino de la salvación, de la vida eterna, de que tú eres nuestro Dios y que tu voluntad se ejecuta en nuestras vidas, Señor. Padre, podamos entender o no entender, tú eres bueno, entendamos o no entendamos, sea tu voluntad perfecta, comprendamos o no comprendamos, Dios mío, Señor Jesús, tú eres nuestro Dios. Pero entendemos que esta mente finita, no todo lo podemos entender porque tus pensamientos son muy elevados. Pero danos fuerza para mantenernos firmes en la fe, sin renunciar, ni claudicar, ni apartarnos de ti. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice, amén y amén. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, haciendo clic en suscripción, activando la campana y dándole dedo arriba a este maravilloso devocional. Compártelo con tu familia y con tus amigos. Ellos necesitan oír esta palabra. Pues no siendo más, te mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Nos vemos mañana.